Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Quiero abordar un tema que considero que es trascendental, que es muy importante en esta ocasión, porque en mi condición de pastor tengo contacto con algunas personas que obviamente me cuentan sus situaciones, sus problemas, sus angustias, y eso me lleva a reflexionar, a pensar, a analizar un poquito desde mi perspectiva. También como ser humano, ¿sí? No por ser pastor dejo de vivir en una realidad en la que todos vivimos. Y he notado algo que tristemente pasa con algunas personas del pueblo de Dios, y es el hecho de sentirse menos, sentirse ante las dificultades, ante una impotencia de enfrentar alguna cosa, que fácilmente se doblegan, que fácilmente se abandonan, que no tienen el ímpetu para luchar, para seguir, para salir adelante. Porque inclusive la misma sociedad que nos rodea, a veces de manera consciente o de manera inconsciente, como que nos menosprecian, como que nos oprimen, porque no estamos al ritmo del mundo, porque no estamos en esa onda pecaminosa y perversa, ¿sí? Así que yo quiero hablar un poquito esto al respecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, los primeros convertidos al Señor, comenzando con sus discípulos y las personas que ellos a su vez fueron ganando para el cristianismo, no como tratando cuando se habla de ganar almas para Cristo, no se trata de acumular más gente para sentirnos mejores o ganadores diciendo somos más, sino más bien entender que somos menos en número, en cantidad de las personas, pero que verdaderamente estamos en Cristo Jesús, que verdaderamente somos parte de ese remanente fiel a su palabra, fiel al Señor, fiel en el compromiso, en todo lo que nosotros queremos y tratamos de agradarle a Dios, ¿sí? En la primera carta de Pedro, en el capítulo, bueno, toda la carta tiene este enfoque de hacernos notar un poquito quiénes somos en Dios. Sí, yo sé que nuestras realidades son distintas. De pronto habrá personas que quizás por una posición económica o por alguna posición académica, ¿sí? Se sientan muy seguros, se sientan muy empoderados, se sientan muy respaldados por lo que visiblemente pueden mostrar, pero también hay cristianitos y cristianitas, ¿no es cierto?, de personas que a lo mejor las cosas no salen tan bien, que las circunstancias no les son muy favorables y que a lo mejor vienen de ancestro en esas condiciones y que no es falta de fe de uno o sobra de fe de otro para que uno tenga una seguridad y otro tenga una fragilidad, una vulnerabilidad en cuanto a la vida, ¿sí? Por eso le digo que partiendo de las distintas condiciones, posiciones, estados de ánimo que podemos tener, nosotros debemos estar seguros de algo, ¿sí? De que si hemos sido llamados por Dios, de que si hemos sido elegidos por Dios, si hemos sido escogidos por Dios, Dios quiere transformar nuestras vidas y esa transformación de vida, esa condición, esa nueva condición de vida que le agrada a Dios, va a ir cambiando en nuestro interior también esa apreciación que nosotros hemos tenido o lo que se conoce como ese autoestima, ¿sí? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 del versículo 9 al versículo 17, que me voy a permitir dar lectura, la palabra de Dios dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 17. Le pido que me siga con atención y con reverencia a su bendita palabra. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados,
Y os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la arrogancia de los hombres, la ignorancia, perdón, de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Bueno, a propósito, yo he leído estos versículos que se complementan, ¿no? Aquí el versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 2, comienza diciendo, más vosotros, ¿no es cierto? Es como decir, pero ustedes, pero nosotros, ¿sí? Es decir, lo anterior que habla de que Jesucristo para unos es la roca firme en la que estamos asentados y para otros puede ser una piedra de tropiezo, ¿sí? Entonces hace una distinción de dos grupos, ¿no es cierto? De los que no viven para Cristo, de los que más bien encuentran tropiezo, de los que dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque ahí muchos les obligan, porque ahí les impiden, porque ahí les limitan, porque ahí se aprovechan, porque son unos hipócritas, porque ponen 500,000 pretextos para no seguirle a Cristo, ¿no es cierto? Dice, pero nosotros no somos así. Y nos dice, ¿no? Nosotros hemos sido escogidos exactamente de parte de Dios. ¿Por qué fuimos escogidos de parte de Dios? ¿Porque éramos mejor que otros? No. Lo he dicho una y mil veces. Nosotros fuimos escogidos por la infinita misericordia y favor de Dios. Pero fuimos escogidos con un propósito también, no solo para ser rescatados, no solo para ser eh, protegidos, bendecidos, guiados, no, sino que hemos sido escogidos también para cumplir un propósito que lo dice el mismo versículo 9 un poquito más adelante. Entonces nosotros no somos uno más del montón, nosotros no somos un miembro más de un conglomerado X, ¿sí? Que puede ser de origen político, puede ser de origen deportivo, puede ser de origen académico. Y yo el otro día conversaba con alguien y él era muy orgulloso, y está bien que así sea, era muy orgulloso decir, yo soy exalumno del colegio tal, ¿no es cierto? Entonces, está bien, son miembros de distintas agrupaciones con sus denominadores comunes. Pero nosotros somos escogidos y fuimos escogidos por Dios por su infinita misericordia, pero fuimos escogidos para ser sus hijos, para ser su pueblo, ¿sí? Hemos sido escogidos, dice la palabra de Dios, para ser un real sacerdocio, es decir, esas personas con las cuales Dios puede usarnos para alcanzar a otras personas, para nosotros proclamar la ley de Dios, los mandatos de Dios manifestados en nuestras vidas, en nuestras buenas obras, ¿sí? De tal manera que la gente cuando, a pesar de que nos juzgan, de que nos señalan, de que nos reprochan y que nos dicen y nos difaman y nos injurian por el solo hecho de ser diferentes a ellos, porque nosotros no vivimos en la inmundicia, porque nosotros no vivimos en los vicios, porque nosotros no vivimos en el adulterio, en la fornicación, porque nosotros no nos prestamos para la corrupción. Es decir, como nosotros no estamos en este diabólico sistema mundial en el que se desarrolla la sociedad y todas sus estructuras, nosotros somos la excepción. Nosotros debemos ser una nación santa, ¿sí? Nosotros no tenemos un gobernante, nosotros no tenemos un presidente, nosotros no tenemos un ministro, nosotros tenemos un rey de reyes y señor de señores que nos adquirió a nosotros a precio de sangre, por eso dice que somos pueblo adquirido por Dios, pero también para que nosotros seamos esa nación santa, esas personas santa significa, o santidad significa apartados para, ¿no es cierto? Entonces somos una nación santa apartados para Dios, porque Él quiere que nosotros, ¿sí? Con su presencia en nuestras vidas, podamos mostrar las virtudes de Cristo Jesús. Dice que hemos sido elegidos, que somos nación santa, real sacerdocio, para que nosotros mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para nosotros, en definitiva, mostrar lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, ¿sí?
¿Cómo? Transformándonos, que nos sacó de las tinieblas para su luz admirable. Entonces nosotros ahora debemos comportarnos de tal manera que seamos instrumentos de Dios, exactamente para ser usados por Dios, para sacar a otras personas de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí la diferencia es clara, ¿no es cierto? Yo menciono normalmente en mis conversaciones o en los consejos que yo doy a las personas cuando así lo requieren de mi parte, ¿sí? Digo, nuestra vida debe tener muy bien marcada la condición de nuestra historia, ¿sí? Y de nuestro presente glorioso. ¿Por qué? Porque nuestra vida debió o fue una antes de Cristo, pero nuestra historia debe cambiar y cada vez ir perfeccionándose en nuestra vida después de Cristo. Dice, porque ustedes, versículo 10, que antes no eran pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora alcanzamos misericordia, ¿no es cierto? Entonces, eso a nosotros nos debe hacer sentir bien. No digo que nos debe hacernos engreídos, prepotentes, superiores al resto. Que Dios nos guarde de esos sentimientos malsanos que muchas personas creen tenerlo, ¿sí? No, nosotros con humildad, con sencillez de corazón, pero confiados de que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar, Dios nos va a levantar, ¿sí? Esa es la convicción que tenemos. Cuando un hijo tiene cercanía con el Padre, le conoce al Padre y sabe de lo que es capaz. Yo suelo conversar mucho con las personas que trabajan conmigo en la iglesia a tiempo completo principalmente, o con las personas que de una u otra manera son cercanas y por A o B motivos nos vemos con cierta frecuencia en épocas. Yo siempre suelo comentar cómo ha sido mi vida, ¿sí? Mi vida de niño, de adolescente, y la relación que yo tuve tanto con mis hermanos, que ha sido una vida muy satisfactoria, muy linda el compartir. Yo vengo de familia numerosa, lo he dicho varias veces, y ese convivir de la familia numerosa era maravilloso, ¿sí? Sin las distracciones perversas que hay hoy en día, ¿no? Que cada quien tiene su celular y cada quien vive su mundo. Gracias a Dios eso no había. Había una televisión, la televisión estaba en el dormitorio de los padres y todos conjugábamos ahí para esta unidad familiar. Además, viendo cosas que no eran nada nocivas, como la gran cantidad de cosas o la mayor cantidad de cosas que existen hoy, ¿no? Entonces, yo hablo mucho acordándome, ¿no? De mi vida de familia, de mi vida de niño, de adolescente, de jovencito, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de todo lo lindo que era tener esa seguridad, por ejemplo, en mis padres, tener la confianza en mi mami, de poder decirle, contarle, de no ocultarle nada, ¿sí? Si algún problema había, si algún error se cometió, si eh, algún tropiezo teníamos, ir con la confianza y decirle a la mamá con confianza al papá, porque ellos solucionaban las circunstancias, las situaciones, ¿sí? A veces teníamos que ser disciplinados, lo que sea, pero había una relación permanente, constante, que nos brindaba a nosotros los hijos esa seguridad. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, que nosotros estemos siempre en contacto con Dios, que vengamos a la iglesia, que permanezcamos, que perseveremos, que nos sumemos a un grupo, a otro grupo, ahora que hemos vuelto, por ejemplo, a retomar el grupo de varones. Acá en la iglesia no tenemos los días martes, entonces que vengan, que se involucre, poder conversar luego del grupo de varones, nos tomamos un cafecito porque ya salimos de noche y en estas épocas de frío, entonces estar involucrado para conocerle más a Dios, para tener esa confianza con Dios que alimenta a nuestra alma, esa fe que nos permite saber, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar de esto, Dios me va a transformar. Dios, si yo me entrego a Dios y le soy honesto a Dios, ¿sí? Tener esa convicción de que efectivamente Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer de manera providencial, de manera sobrenatural, para cambiar mi vida, para cambiar mi corazón, mi mente, y para cambiar también las circunstancias externas mías, porque esos son los milagros. ¿Sí? No solo que hemos sido llamados a mostrar las virtudes de Dios manifestadas en nuestras vidas, sino que también Dios puede obrar y de hecho obra en favor de su pueblo. Pero aquí viene la segunda parte, ¿sí? Y por eso digo, uní estas dos partes, primero porque están consecutivas, aunque separadas, entre comillas, por un nuevo título, ¿no? Estos titulitos obviamente no los puso Jesucristo ni el Espíritu Santo, sino que lo pusieron
personas humanas para tener una mejor identificación de los temas. Por eso es que la Biblia está dividida en capítulos o se la dividió posteriormente a estos textos, ¿sí? En capítulos, en versículos para que sean fáciles para poder ubicar, ¿sí? ¿Y qué dice la segunda parte? Bueno, la primera parte dice que nosotros somos adquiridos por Dios, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa y que somos quienes debemos llevar el mensaje de las virtudes de Dios, porque en nosotros hemos experimentado a sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, porque antes no éramos, pero ahora ya somos. Hay un antes en nuestras vidas, hay un después de nuestras vidas. ¿Qué marca la diferencia? Cristo Jesús en nuestras vidas. Y luego, claro, obviamente menciona acá algunos aspectos que dice, amados, ahora que nosotros ya hemos salido de las tinieblas para pertenecer al reino de la luz admirable de Cristo Jesús, dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales. Porque estos deseos carnales, si no nos abstenemos y les seguimos coqueteando, les seguimos mirando, si seguimos anhelando, si todavía no queremos dar un paso definitivo, van a causarnos una gran batalla, ¿sí? En nuestra alma. Si yo quiero seguir pegándome los tragos, si yo quiero seguir con esas malas amistades, con quienes tengo un vocabulario o escucho un vocabulario soez, conversaciones malsanas que no me edifican, que más bien me contaminan, que ese rato me distraen, hasta me causan risa, pero que a la vuelta de la esquina es nocivo para mi vida, ¿sí? Y hay un montón de deseos carnales que hay, que ya los voy a revisar así rápidamente, solo por mencionarlos, solo por recordarlos. Entonces dice, nosotros, Dios nos va a transformar. Sí, antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Nosotros vamos a, a tener que abstenernos de algunas cosas, porque yo no puedo decir yo sigo siendo pueblo de Dios, pero sigo pecando de esta manera deliberada. Yo sigo siendo, quiero ser un amigo de Dios, como dice Santiago 4:4, que si nosotros somos amigos de Dios, terminamos siendo enemigos del mundo. Pues es que es obvio, porque el mundo, ¿qué tiene de Dios? ¿Qué le atrae al mundo de Dios? Nada. No le atrae su santidad, que a nosotros nos encanta, nos fascina, ¿no es cierto? No le atrae que le pongan normas, porque claro, la gente quiere vivir sin normas, sin ley, quiere hacer lo que quiera y no acarrear consecuencias. Pero nosotros ya no somos así, porque ya somos adquiridos y somos llamados a ser una nación santa. Ya hemos sido pueblo adquirido por Dios, perfecto. Ya tenemos que mostrar las virtudes, las grandezas, las maravillas, los prodigios que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando nosotros nos entregamos. Y una de esas maneras es abstenernos de los deseos carnales. Estos deseos carnales que están batallando ahí, si es que les permitimos que sigan batallando. Pero si yo abandono ese campo de batalla en donde están todos los deseos carnales, ¿sí? Entonces yo ya no tengo nada que, ya no voy a verme ni siquiera atraído, peor presionado y retroceder y volvernos a como éramos antes. Porque antes, claro, con los amigos, las malas palabras, las malas conversaciones, la infidelidad, la deslealtad, la corrupción, la grosería, el vocabulario soez, qué sé yo. Y todo eso éramos antes, pero ahora somos pueblo de Dios, ahora somos llamados a mostrar una diferencia, una evidencia en nuestras vidas. Entre los deseos carnales, quiero mencionarle unos cuantos, unos pocos, que se mencionan allá en el libro de Gálatas capítulo 5, ¿no? Del versículo 16 en adelante, permítame darle la lectura y le va a salir ahí en su pantalla también estos versiculitos. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne. ¿Por qué? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces ahí está una lista que, no siendo taxativa, sí acapara algunas de las conductas que son totalmente reprochables. Y no solo que son reprochables de parte de Dios, no solo, y lo trascendente, lo más importante obviamente es que ese tipo de actitudes, de mantenerlas en nuestras vidas, no nos van a permitir estar un día en la presencia de Dios. El cristianismo es un camino constante y permanente en la tierra, pero que va con dirección al cielo. Ese es el cristianismo. Es adquirir una costumbre, un estilo de vida conforme a lo que Dios propone, pero que ese estilo de vida nos conduzca al cielo. De tal manera que si yo vengo a la iglesia por venir, escucho, oigo, atiendo, no atiendo, entiendo o no entienda, ¿sí? Y pienso que por venir a la iglesia o por ver de pronto un video de vez en cuando, que sea de una prédica, de una charla, de alguna instrucción bíblica, ya estoy camino al cielo, no. Porque vea, los que no vienen a la iglesia, los que quieren perseverar en estos deseos carnales, ¿no es cierto? En orgías, borracheras, en idolatrías, pueden estar paseándose con una estampa por las calles, en qué sé yo, todo lo que se menciona ahí, ¿sí? Y vienen a la iglesia, pero mantienen esa conducta de vida. Mi pregunta es, ¿para qué vienen? ¿Para qué vienen? Si no van a escuchar, si no van a hacer caso, si no van a abstenerse de esos deseos carnales, ¿sí? ¿Para qué vienen? Yo conozco y personas, y obviamente en mi condición de pastor las conozco, no es que les esté difamando ni mucho menos, porque no estoy dando nombres. Pero hay personas que llegan años ya a la iglesia y que vienen ya hasta con cierta frecuencia y siguen igualitos que antes, y siguen con los mismos peros de antes, y siguen con sus pecados de antes, que a veces ya no es tan frecuente, pero sigue el pecado ahí manifestándose. Entonces, ¿para qué viene? ¿O no nos damos cuenta? Claro, los hombres, la suspicacia, la picardía, la viveza criolla inclusive, ¿no es cierto? Nos lleva a que, no, o sea, yo puedo estar con un pie en el mundo y con un pie en el evangelio. Yo sí puedo. No, no es así. Porque cuando uno está a medias, ni es espiritual, ni es del todo carnal. Cuando aquí la palabra es muy clara, ¿no? En lo que acabamos de leer. Dice que los deseos de la carne se oponen a los del espíritu y los del espíritu se oponen. O sea, no hay cómo conjugar, no hay cómo verle un punto de acuerdo, una negociación entre la carnalidad y la espiritualidad. No hay cómo, no hay cómo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero ser cristiano y voy a ser cristiano en todo, en absolutamente todo. Que el proceso quizás vaya cambiándome ciertos aspectos, que el proceso quizás vaya llevándome a ciertas situaciones en las que yo reacciono, me doy cuenta y digo, sí, esto ha estado mal, esto he venido manteniendo, en esto he estado batallando en mi alma y por lo tanto tengo que desechar, tengo que dejar y a veces hasta tengo que alejarme de personas, tengo que alejarme de situaciones, etcétera, 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 que no sea tampoco un pretexto para decir, entonces dejo el trabajo porque en el trabajo todos son corruptos. No, yo voy a trabajar ahí, pero yo no voy a ser parte de la corrupción. Yo voy a trabajar ahí, pero no voy a ser parte de sus festejos. Yo voy a trabajar ahí porque no puedo dejar de trabajar sobre pretexto de decir, entonces que me caiga el maná del cielo, que me venga una canasta quincenal y que me den pagando las pensiones de mis hijos y el arriendo o la cuota de la casa, qué sé yo. No, no, no estoy diciendo eso, no me malinterprete, porque eso es una viveza para no entender, para no acogernos a lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Abstengámonos de los deseos carnales, manteniendo en nuestra manera de vivir, dice, manteniendo una buena manera de vivir, para que las otras personas que no han tenido el privilegio de haber sido adquiridas, de ser una nación santa, de ser escogidos de parte de Dios, sí, podamos ser nosotros para ellos unos referentes. Así dice la palabra, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, considerando vuestras buenas obras, nuestras buenas obras, considerando nuestro comportamiento, nuestra actitud, que la gente considere, que digan, todos los que nos critican, nos señalan, nos juzgan, nos dicen que nos han lavado el cerebro, gloria a Dios que nos han lavado el cerebro, porque el cerebro estaba contaminado, estaba intoxicado de tanta perversidad, de tanta maldad, de tanto pecado. Y si la palabra de Dios viene a lavar el cerebro para que nosotros tengamos un claro entendimiento, sí, gloria a Dios por eso. Yo no he considerado nunca que
que el que me digan que me han lavado el cerebro en la iglesia sea una ofensa. Más bien es un atributo, más bien es un motivo de gratitud el que me hayan lavado. Porque claro, yo pensaba de manera distinta. Yo decía, no, unos traguitos no le hace daño. Dios mismo tomó pues en las bodas, en las bodas de Caná, Él mismo transformó el agua en vino, es porque Dios mismo quiere. Y uno blasfema interpretando a su manera tan perversa las escrituras, cuando la Biblia nos dice, ¿no? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Nos dice que seamos felices con la mujer de nuestra juventud, que no es que ahora se me apetece tener una amante porque es diferente a mi mujer o porque mi mujer es la loca, claro, las locas que nos hacen problema, las locas. Pero ¿cómo somos nosotros si nosotros debemos ser los sacerdotes de nuestro hogar? Claro que les terminamos enloqueciendo pues a nuestras esposas si les maltratamos, si no les respetamos, si no les damos el valor que les corresponde. Entonces yo creo que es necesario que nosotros recapacitemos, hasta para levantar el autoestima, no al punto de jactancia, no al punto del engreimiento, pero sí al punto de saber, yo soy un hijo de Dios, yo fui adquirido a precio de sangre, yo soy parte de una nación santa y yo tengo que mostrar las virtudes de Dios en mi vida. De tal manera que los que nos murmuran, nos critican, nos juzgan, nos señalan, sí, cerrarles la boca, cerrarles la boca. Y no caer en lo que a veces se cae ante la provocación. Dice que nosotros debemos tener esta actitud frente al mundo, los gentiles le llama ahí la palabra, ¿sí? Esta actitud frente al mundo para que nosotros podamos mostrar que sí hay cómo cambiar y también mostrar y demostrar que la única, oiga esto por favor, es tan simple pero a su vez se vuelve tan complicado el que la gente crea, acepta la única posibilidad que existe en la vida, que ha existido siempre y que sigue existiendo hoy, la única posibilidad de cambiar de vida es adquiriendo un compromiso con Cristo Jesús. No hay otra. No podemos discutir, hablar por horas, por días, diciendo esta otra metodología, las 7 reglas para esto, las 10 no sé cuánto, lea el libro tal, vea, acepte a Cristo Jesús en su corazón, comience a alimentarse de la palabra, asista a la iglesia para que Dios le hable, sí, ponga por obra lo que va aprendiendo y es la única manera de cambiar la vida, no hay otra. Sí, yo sé que hay también, no estoy menospreciando ni mucho menos, hay muy buenos intentos humanos por, por cambiar ciertas cosas. Está bien si es que se considera, pero para que haya un resultado efectivo y definitivo con Cristo Jesús. Ahora, obviamente, cuando digo que tiene que ser definitivo, es porque la vida cristiana es un compromiso de vida. No es un compromiso de hoy, de mañana, ¿no? Yo me reía con un amigo, ¿sí? Con quien eh, manteniendo casi la misma edad, somos casi contemporáneos, él solía desde muy muchacho decir esta frase, ¿no? Es decir, yo lo único que quiero es terminar la escuela y ya, porque se sentía agobiado en la escuela, ¿sí? Terminó la escuela y obviamente teníamos que entrar al colegio. Y él decía, "Ve, yo lo único que quiero es ya terminar el colegio, ya estar sexto curso, graduarme y ya. Y terminamos el colegio, obviamente, ¿sí? Y luego decía, yo contaba de terminar la universidad ya, y ya no quiero saber más. Y claro, él se fijaba esas metas, pero como que era ya lo último que iba a hacer, ¿no? Entonces, con tal de esto, de superar esta época, de aprobar en esta época, ya estaba. El cristianismo no es así. El cristianismo es un compromiso de vida. Si tengo la misericordia de haber sido alcanzado por Cristo Jesús, de haber sido adquirido por Él, si tengo la misericordia y el favor de Dios de ser parte de un pueblo apartado para Él, si tengo he sido alcanzado por la misericordia y el favor de Dios para poder mostrar lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se dispone, de una persona que actúa con sensatez, con razón, con raciocinio, ¿sí? No voy a decir yo lo único que quiero es que sea el domingo para ir a la iglesia y después ya. No. Lo que yo sí suelo decir y últimamente lo he dicho por repetidas ocasiones, ¿sí? Es que quizás Cristo ya venga. Ahí sí puedo decir, yo lo único que quiero es que quizás Cristo venga ya por su iglesia y ya, y punto, y nos vamos, ¿no? Pero
ahí yo voy a ser transformado, ¿no es cierto? Ahí vamos a ser cambiados. La mortalidad en inmortalidad y lo más terrible, la corrupción en incorrupción, para poderle ver y estar en la presencia de Dios por la eternidad. Eso sí, y ahí sí uno vale la pena decir, bueno, voy a dar todo mi esfuerzo hasta ese momento o hacia el otro momento, que si Cristo no viene todavía, porque la fecha y el día y la hora nadie lo sabe, ¿no es cierto? Dios me mande a llamar, pero cuando me mande a llamar, sí, yo esté en condiciones óptimas, o sea, yo esté perseverando, constante en la, en la palabra de Dios. Y luego, quizás es propicio y oportuno, a propósito de que acá en nuestro país, en el Ecuador, estamos a pocos días de comparecer a las urnas para elegir nuestra máxima autoridad, que es la presidenta o el presidente de la República, de acuerdo a los dos candidatos que tenemos acá. Dice que nosotros debemos aprender a someternos a nuestras autoridades, ¿sí? Yo creo que es pertinente que nosotros como cristianos, nosotros no somos de un partido político, con eso no estoy diciendo que los cristianos somos apolíticos o que no debemos estar afiliados. No, no, sí se puede estar afiliado, por supuesto. Si es que tiene una inclinación, si quizás le gusta ser partícipe, activo políticamente, está bien. Pero hay que tomar en cuenta, dice, que debemos someternos a toda autoridad humana. Yo quiero explicarle esto un poquito, digo, a propósito de las vísperas que tenemos de comparecer. De hecho, el día domingo próximo estaremos compareciendo a las urnas para tomar esta decisión. El hecho de que yo me someta a una autoridad no está diciendo, ¿sí?, que esa autoridad a mí me representa o que yo estoy de acuerdo. No, porque puede ser que gane la persona de mi agrado o por quien a quien yo quiero apoyar, pero ¿qué pasa si no gana la persona que yo quiero apoyar o por quien yo di mi voto? También tengo que someterme. Y someterme no quiere decir agachar la cabeza y no decir nada. Quiero decir que me voy a quedar bajo el régimen que esta persona así lo haga. ¿Por qué? Porque aquí viene otra aclaración. No es que Dios permita que tal persona esté en el gobierno o Dios no permita que esta otra persona no esté en el gobierno. Dios no permite ni impide que esas personas. ¿Por qué? Porque el sistema democrático que nosotros nos manejamos no es propuesto por Dios. Dios no tiene sistemas democráticos, ¿sí? El sistema de él es el teocrático y eso en nuestro país no hay. No, no hay en ningún país, es más, ni en la misma Roma hay esa condición. Entonces nosotros no debemos creer que y orar, como me decía una persona, pastor, deberíamos orar para que Dios tenga misericordia y gane tal persona y no gane esta otra persona. Le digo, por favor, es una locura. ¿Sí? Dios no pone ni quita gobernantes. ¿Sí? La estructura, el sistema de manejo de Dios es la teocracia y eso no existe en ningún país. Es decir, que Dios levanta a un hombre como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con David, ¿sí? Ya, ahí, como lo hizo con Samuel. Entonces, ahí había ese sistema teocrático, porque Dios levantaba a un hombre para que gobierne a su pueblo. Ya, eso aquí no sucede. Aquí Dios, en su soberanía, nos permite que nosotros seamos los que elegimos y que la mayoría gana. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, que nosotros elegimos, la mayoría gana. Ahora, la mayoría que gana va a estar feliz, la mayoría o la minoría que pierde no va a estar feliz. Pero nosotros como cristianos, que somos un porcentaje bien chiquitito aquí en nuestro país respecto de toda la población, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Someternos. O sea, aceptar el tipo, el estilo de gobierno que se implante en todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos manejamos bajo una democracia y esa democracia nos dice, nos dicta estas condiciones, ¿sí? De que la mayoría elige y todo mundo tiene que cumplir, primera cosa. Segunda cosa, Dios no pone ni quita autoridades. Yo voy a respetar las autoridades aunque no me representen, ¿no es cierto? No, a mí no me representa esta persona porque tiene esta actitud o tiene esta otra, o ha sido o no ha sido, en fin, toda ¿qué le digo? La basura que ha circulado en redes sociales de lado y lado en estos tiempos. Esto me ha servido
para dejar de ver un poco los videos, ¿no? A través de las distintas plataformas, porque sale de todo un poco y ya no hay a quién creer. Al único que le creo es, es a Dios. Hay veces que yo digo de manera loca, precipitada, digo, ni en mí mismo creo, ¿sí? Pero sí, sí creo en Dios. Entonces nos vamos a someter absteniéndonos de nuestras deseos carnales y más bien, como concluye la porción inicial que lo hice de Primera de Pedro, del capítulo 2 en los últimos versículos, dice que nosotros más bien tenemos que comportarnos, nosotros los cristianos, tenemos que comportarnos como gente de bien, tenemos que comportarnos como gente honesta, como hijos de Dios, como pueblo adquirido por Dios, como una nación santa, como un real sacerdocio, mostrando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y nos dice, termina diciendo el versículo 17, que debemos honrar a todos, que debemos amar a los hermanos, ahí sí se refiere tanto a la familia propia como a la familia en la fe, ¿sí? Debemos temer a Dios, temer, es decir, ser temerosos de Dios significa desechar o aborrecer lo malo y tratar de agradarle a Dios. En lo bueno es ser un hombre o una persona temerosa de Dios y obviamente la escritura hecha para esa época dice hay que honrar al rey. Hoy no tenemos rey, no somos parte de una monarquía, de tal manera que eso queda totalmente desechado. ¿Cómo se llama esta prédica? Bueno, esta prédica se llama Ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Comportémonos como tales. No somos cualquier cosa, no somos un grupito más. Nosotros somos el remanente de lo que se está formando aquí, quienes iremos un día a la presencia de Dios y por su eternidad. Pero que desde aquí nos reconozcan que nosotros somos diferentes, que nosotros somos un real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes verdaderamente, ¿sí? Que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre y que honramos el sacrificio de Cristo Jesús para que nosotros tengamos esa dignidad de ser llamados hijos de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas poderosamente en Cristo Jesús. Gracias quiero darte, Señor, tu amor. Vive en mí. Quiero agradecer a aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió.